Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer. Ya hace unos cuantos años que vengo participando de esta jornada de estudios organizacionales. Bueno, con Emiliano ya hemos tenido algún trabajo compartido y le agradezco la invitación y además estos espacios que son, me parece, fundamentales. Estaba escuchando atentamente las presentaciones de las colegas y me parece que, más allá de la pertinencia de cada una de ellas, me parece que el conjunto de reflexiones que quiero compartir con ustedes dialoga bastante bien con la inquietud inicial que manifestó Mirte, que se vio a través de su presentación en torno a, bueno, la insuficiencia o la disconformidad en cuanto a un conjunto de principios de administración que se encuentran fuertemente instaurados dentro del campo, y creo que también va a dialogar bastante bien con un conjunto de conclusiones parciales de acá de la colega Jane Leyera, de acá de la colega de la Universidad de México. Bueno, yo titulé la presentación como La estrategia como práctica contextual, aporte para la planificación estratégica de las pymes. Esta ponencia, esta presentación en realidad es fruto principalmente de la práctica docente y también la disconformidad con un conjunto de principios, de axiomas, de criterios generales que rigen fuertemente en el campo de la administración. Igualmente, dos cuestiones en relación con esto. Al título le podríamos pensar en alguna referencia geográfica. Podemos pensar las pymes en América Latina o particularmente en la Argentina, que es el principal objeto y caso de estudio en donde vamos a hacer referencia, y es producto de la práctica docente, les decía, principalmente de las asignaturas Dirección Estratégica acá de la Universidad Nacional de José Cepaz Paz, Administración de Pymes de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, pero también producto de la experiencia tanto como docente en materias de como planificación a largo plazo y administración general acá de la UBA, y a la trayectoria como estudiante también, en donde, al igual que a muchos de ustedes, vi que también eran licenciados en administración como formación de grado, nos ofrecieron principalmente, y ofrecimos luego como docentes, los manuales tradicionales de administración estratégica, y que ha visto a la luz de la experiencia, tanto docente como la experiencia profesional en intervenciones organizacionales y en contexto de consultoría, vemos que hacen cada vez más ruido a la luz de esta experiencia. Y en este sentido, la pregunta que guía la presente exposición, si querés, Emi, podemos seguir un poquito adelante con la presentación. Bueno, ahí están justamente los propósitos del trabajo, revisar críticamente los enfoques tradicionales vinculados con la planificación estratégica, proponer un enfoque de la estrategia como práctica contextual e históricamente situada, y analizar la pertinencia de este enfoque y las implicancias en relación con las pymes latinoamericanas. Seguimos a la siguiente, Emi. Gracias. En este sentido, esta disconformidad con los enfoques tradicionales se basa justamente en cuáles son los supuestos o los axiomas implícitos en estos modelos, que se basan principalmente en supuestos de una racionalidad absoluta por parte de quienes toman decisiones, en un contexto fuertemente estable. Los modelos que proponen son de carácter fuertemente lineal, hablan de un diagnóstico, una formulación y una implementación como un esquema secuencial lineal, y las herramientas que proponen, en consecuencia, son fuertemente prescriptivas y, en mi consideración, fuertemente disociadas de la realidad PYME. Y en este sentido podemos observar una fuerte desconexión entre la teoría, lo que nos ofrecen estos manuales, y la práctica concreta en las pymes. Y podríamos decir en las pymes, como en cualquier tipo de organización también en el contexto latinoamericano,
y particularmente argentino. Seguimos, Semi, muchas gracias. ¿Y por qué consideramos que hay una fuerte disociación? Porque justamente el contexto latinoamericano tiene un conjunto de condicionantes estructurales, principalmente vinculado con la volatilidad de las principales variables macroeconómicas, en base a supuestos que el entorno es relativamente estable, que hay información suficiente para los agentes tomadores de decisiones y que es accesible, que los directivos en sí mismos pueden analizar racionalmente esas alternativas, que la organización puede ejecutar los planes concebidos de manera deliberada. En el contexto latinoamericano también hay una fuerte inestabilidad en carácter institucional, hay una fuerte heterogeneidad, tanto productiva como una heterogeneidad y desigualdades, fuertes desigualdades en carácter territorial, y la alta informalidad y las restricciones de recursos. Todas estas características del contexto latinoamericano, y si querés seguimos a la siguiente, Emi, hacen que justamente sean fuertemente limitantes estos marcos conceptuales propuestos por la bibliografía. Y en el caso singular argentino, porque mi práctica docente como mi práctica profesional se basa en Argentina, pero hablamos en el texto del contexto latinoamericano, si bien mi práctica es argentina, en función de que hay determinadas características propias de las estructuras capitalistas en los países periféricos que son producto de una historia común. Y en este sentido me parece que es importante destacar esta historia común como países periféricos de estos centros industriales y que van a afectar también la matriz de desarrollo de los países y por ende la matriz de desarrollo de sus organizaciones, más allá que el caso argentino en sí mismo tiene un conjunto de singularidades que lo hacen particular, como justamente las crisis recurrentes que tenemos en el país, las trayectorias empresariales marcadas fuertemente por la informalidad y por la improvisación en la toma de decisiones, y los cambios frecuentes y cada vez más frecuentes en los marcos institucionales y regulatorios que hacen muy difícil la proyección a mediano y largo plazo de los distintos emprendimientos socioproductivos de cualquier tipo de naturaleza. Justamente Mirta recién hablaba de la industria del cannabis y del caso de una cooperativa particular que justamente ve algunos condicionantes vinculados con estas cuestiones, vinculadas con los marcos regulatorios que ya mencionaba. Seguimos, Emi. Bueno, en este conjunto de ideas, justamente el contexto conceptual que vamos a desarrollar tiene que ver con estas características propias de América Latina que mencionaba recientemente, y seguimos a la siguiente, para no repetirnos que estamos escasos de tiempo, y acá tratamos de articular de manera articulada dentro de este marco teórico que proponemos, algunos conceptos de distintos campos disciplinares. Ahí tenemos conceptos tradicionales de Bourdieu, sobre hábitos y el saber práctico, algunos conceptos de Mintzberg, que es propio y tradicional de la administración, pero sin embargo sus enfoques vinculados con la estrategia quedan marginales dentro de la bibliografía tradicional. Por eso me parece que acá el focalizar en su distinción entre la estrategia planificada y la estrategia emergente y los patrones de acción o los patrones en acción, como hace referencia en este enfoque que él menciona en su libro Safari Estratégica, la estrategia como patrón, me parece son interesantes para discutir y poner en diálogo. Y después todo lo que tiene que ver con el aprendizaje organizacional y los aportes de Argyris y John en torno a el saber en acción o el conocimiento en la acción y la reflexión en los marcos de la acción. Continuamos. Bueno, en este sentido, cuando hablamos justamente de Bourdieu,
estos conceptos de hábitos que mencionamos, de saber práctico, me parece que son interesantes para pensar justamente el hábitus de los directivos de las pequeñas y medianas empresas. Justamente Bourdieu, del campo de la sociología, nos propone entender, o podemos entender a partir de ello, porque no habla directamente de este campo de aplicación, pero podemos entender justamente que las decisiones estratégicas no se toman desde la nada, desde cero, ni desde un razonamiento puramente racional, sino que los directivos actúan desde un hábito, desde un conjunto de disposiciones incorporadas, de esquemas de percepción, de aprendizajes sedimentados que fueron construyendo en su propia práctica y que fueron también propios de sus procesos de capacitación e instrucción, así como las intuiciones que fueron construidas a partir de la experiencia. En este sentido, cuando hablábamos de prácticas intuitivas, la intuición, en todo caso, las intuiciones más de carácter intuitiva, también pueden ser reconocidas justamente como producto de la experiencia acumulada por parte de los actores. Y en este sentido, el Arbitus organiza y nos permite, en todo caso, ir configurando de cómo construimos los problemas o cómo construimos esas oportunidades, o qué cosas se consideran viables y qué se descarta en esos procesos de análisis, de definiciones estratégicas. Y en las pymes, justamente, estos esquemas tienen profundas raíces en función de nuestra experiencia, en las trayectorias laborales, en las historias de esos emprendimientos, en las historias familiares, en los contextos territoriales, en los aprendizajes informales. Y en este sentido rescatamos justamente este constructo teórico para poder pensar justamente estas problemáticas vinculadas con el diseño de las estrategias. Seguimos con la siguiente, Emi, por favor. Bueno, después lo que mencionaba en la presentación en torno a lo que fuimos recuperando y rescatando en torno a los desarrollos de Mintzberg, justamente él habla de la diferencia entre la estrategia real, que es emergente, que surge de la práctica, y el plan, que es lo que, en todo caso, la estrategia declarada por parte de la organización y que surge de una reflexión que en general justamente se encuentran disociadas y que las estrategias no son lo que realmente hace la organización, sino que lo que hace la organización no está declarado en ese plan. Y en este sentido, la estrategia de esta perspectiva es un emergente como un patrón de acción y no como un plan deliberado, formalizado, que surge a lo largo del tiempo y en la trayectoria propia de la organización. En este sentido, desde esta perspectiva, creo que este enfoque de Mintzberg nos permite, en todo caso, recuperar y poner como elemento central la experiencia propia de quienes conducen esos procesos, los procesos de aprendizaje informal, la improvisación, justamente no pensar que la improvisación es un actuar de carácter azaroso, sino es producto justamente de esa experiencia y de esos compartimentos, esas rutinas que se van sedimentando a lo largo de el propio desarrollo. Y que en todo caso estos serían los verdaderos motores de la estrategia y no la planificación estratégica como tradicionalmente se la concibe. Y en este sentido, cuando uno ve y observa en el trabajo de campo, en los trabajos de consultoría, de qué manera justamente toman decisiones los empresarios pyme o los directivos pyme y cómo opera la mayoría de las pymes latinoamericanas, tiene una mayor asociación con estos elementos que con una planificación racional, deliberada y estructurada. Seguimos los siguientes elementos que justamente con Argyris y Jung en torno a la reflexión en la acción o el conocimiento para la acción, como fue traducido aquí su libro más difundido, de Argyris, que hacen justamente referencia a otro elemento fundamental, que es de qué manera opera el saber en el contexto de la acción. Y este
conjunto podríamos ir también ampliando esos marcos teóricos, ya vamos un poquito limitado en el tiempo, pero podríamos traer a todo lo que es justamente la sociología pragmática, la sociología de la acción, que también nos permiten pensar justamente de qué manera se articula el saber con la propia acción. Y en ese sentido hacen referencia que como profesionales y como directivos nos actúa con saberes que, previos, que son preformativos de esa realidad, sino que actuamos con saberes tácitos, no codificados, que no pueden explicar del todo, pero que se ponen en juego en situaciones concretas en las que tomamos decisiones. Por eso habla de como practicantes, los profesionales como practicantes reflexivos, en función a que esos juicios intuitivos, esos ajustes improvisados en el contexto de la acción, el contexto de la marcha de los acontecimientos, son los que en todo caso determinan justamente esa acción. Y en ese sentido habla de el conocimiento en acción como un saber implícito que guía la acción mientras ésta ocurre, y después la reflexión en la acción en torno a esa capacidad de reflexionar y ajustar la acción en el mismo momento que se ejecuta. Y en este sentido creo que para pensar justamente la planificación estratégica en las pymes, y es que este sería la categoría más adecuada para pensar los procesos de planeamiento en este contexto, podemos observar justamente cómo esas situaciones que cambian rápidamente y que las decisiones no admiten largas deliberaciones y que se encuentran en entornos altamente dinámicos, atravesados por un montón de factores que no tienen que ver solamente con esas variables críticas para el desarrollo de los emprendimientos, sino con relaciones de poder, relaciones institucionales, y contextos sociales altamente complejos, nos permiten una forma de razonamiento más semejante a los procesos cotidianos en esas pymes. Y en este sentido, me parece, y podemos seguir, no tengo acá la guía que había marcado, bueno, justamente, pensar justamente en lo que acá denominé como estos saberes tácitos no codificados, principalmente la categoría fue reformulada o inspirada en Boaventura dos Santos, que habla justamente el papel de los conocimientos implícitos, informales, estos saberes tácitos no codificados que constituyen justamente el corazón en este contexto de las tomas de decisiones, en contextos de alta incertidumbre, que son conocimientos quizás por parte de los actores que son difíciles de formalizar, difíciles de transmitir, pero que son justamente los que constituyen las bases de la acción organizacional, que tienen que ver con quizás intuiciones propias de el dueño, la dueña de la pyme o de los directivos de esa pyme, que tienen que ver con un conocimiento y un diálogo con el territorio, con las redes informales, con la experiencia acumulada, con aprendizajes transmitidos por imitación o por el propio característico del propio oficio. Y en este sentido, mientras los modelos tradicionales justamente se proponen codificar la estrategia de las pymes sostienen principalmente su supervivencia gracias a este tipo de conocimiento que es difícilmente reproducible y no se dejan reducir a un manual de procedimientos para el diseño y la implementación de las estrategias. Y en este sentido, me parece que reconocer esto no significa romantizar tampoco la improvisación, sino entender que la racionalidad en contextos inciertos y la racionalidad en contextos altamente volátiles depende fundamentalmente de esos saberes puestos en situación, de esos saberes situados. Y en este sentido, seguimos para adelante.
Me parece que el destacar justamente estos saberes tácitos en las pequeñas y medianas empresas nos permiten justamente reconocer la incompletud de esa información o la inaccesibilidad de esa información, los distintos momentos y las temporalidades en esos procesos de toma de decisiones que no siempre tienen la capacidad de poder hacer un planeamiento a mediano y largo plazo en función de las urgencias cotidianas que se viven en estas pequeñas y medianas empresas. Pensar en que los problemas justamente que atraviesan las pymes y que tienen que ver con los problemas también del mercado, los problemas macroeconómicos, los problemas sociales, en los cuales la sociedad y la organización como parte de la sociedad se encuentra atravesada, son problemas justamente no estructurados o que cualquier estructuración produce un encorsetamiento de esos problemas que es limitante de nuestros procesos de reflexión y por ende de la acción organizacional. La fuerte dependencia de esos procesos de toma de decisiones que se dan en las pymes del conocimiento territorial, podríamos, acá lo circunscribí el territorial, pero podríamos incluir institucional, de las distintas redes de acompañamiento y de apoyo de las pymes, y la importancia de esas redes justamente y de las relaciones informales para justamente el devenir de estos emprendimientos. Continuamos con la siguiente. Entonces, justamente volviendo a las limitaciones del enfoque tradicional, primero que sobreestima justamente la racionalidad como un elemento central de los procesos de definición estratégica y las decisiones estratégicas, subestima a su vez la experiencia y las disposiciones prácticas de los agentes que toman decisiones, promueve recetas universales, acríticas, descontextualizadas, y en este sentido justamente yo mencionaba al inicio que una de las principales preocupaciones era emergente de la práctica tanto en los procesos de práctica profesional, en las intervenciones en pequeñas y medianas empresas, tanto desde vinculación científico-tecnológica en las universidades, así como también desde la práctica de la consultoría privada. Y también es una invitación a todos nosotros a repensar justamente enfoques del campo de la administración, y acá volvemos a lo que mencionaba Mirta anteriormente, que dialoguen con las propias realidades del contexto latinoamericano y argentino en este caso en particular, en función de que si nosotros miramos los manuales de texto, son manuales codificados en países centrales y que venden recetas universales como si se pudieran ser aplicables a cualquier tipo de realidad contextual. Y en este sentido, justamente desatienden la historicidad y el contexto propio de cada país en donde se aplican, y en nuestro caso en particular no da cuenta de las especificidades justamente del contexto en el cual se desenvuelven. Y en este sentido, cuando uno ve la planificación estratégica que realizan en los procesos que denominan también en mucha de la bibliografía, en los procesos de profesionalización de estas pymes, o que muchos profesionales que se hacen cargo de estos proyectos, o muchos profesionales que en todo caso venden trabajos de consultoría a estos emprendimientos, vemos que son planes que quedan cajoneados y que no tienen ninguna posibilidad de implementación porque justamente no atienden a las características históricas y contextuales de estos emprendimientos socioproductivos. Seguimos. ¿Uno más? Aníbal, si querés ir redondeando. Si querés vamos redondeando. Soy larguero, perdón. No, así dejamos 5 minutos aunque sea para preguntas. Bueno, en este sentido vamos redondeando. Esta propuesta de pensar la estrategia como una práctica contextual justamente tiene por objetivo justamente el tratar de proponer un reconocimiento
de las condiciones históricas e institucionales, los saberes tácitos y las disposiciones de quienes toman estas decisiones en las pequeñas y medianas empresas, de qué manera estas configuran la acción cotidiana en las pymes y tratar de promover un conjunto de marcos teóricos, referenciales, que sean más de carácter interactivo, adaptativo, flexibles. Y acá al final puse justamente para tratar de tensionar y contrastar estas diferencias en cuanto a los enfoques, si pensamos en enfoques más interpretativos o enfoques más prescriptivos de esos procesos de toma de decisiones en las pymes. Lo que se propone desde esta mirada tiene que ver más con la interpretación que con la prescripción propia de los enfoques tradicionales. Y vamos cerrando con la siguiente. Entonces, bueno, algunos aportes que esto puede presentar para el estudio de las pymes y para la práctica profesional, tiene que ver justamente con la construcción de enfoques más flexibles, que tengan que ver más con lo situacional y dialógicos, que se vayan retroalimentando esa propia práctica y se vayan reconstruyendo. Y, por ende, construir también herramientas analíticas que nos permitan intervenir que estén adaptadas al contexto de las pymes local, de manera situacional, de manera contextual. Y en este sentido, la facilitación de los procesos reflectivos en lugar de la imposición de modelos determinados para la definición estratégica. Y reconocer, en consecuencia, el rol del saber directivo, de estos saberes tácitos, de estos saberes implícitos, de esa propia experiencia, como un recurso estratégico fundamental para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y seguimos con el último, con el cierre. Y en este sentido, la planificación situada debe partir desde prácticas reales, concretas, de problemáticas específicas y singulares de cada una de las pymes sobre las cuales se interviene, pensar en el desarrollo de marcos conceptuales que integren ese saber explícito con el saber tácito propio del desarrollo de esos emprendimientos y diseñar procesos dinámicos e interactivos basados en el aprendizaje, incorporando el análisis institucional y territorial. Creo que me quedaba una más, pero a ver, reflexiones finales para repensar la estrategia. Justamente, la estrategia no constituye un plan previo que se aplica, sino pensar la estrategia en términos de una práctica social que se construye en la propia acción y que se encuentra atravesada por saberes tácitos, por disposiciones de los tomadores de decisiones y contextos históricos particulares. Y en ese sentido, se propone abandonar estas visiones tecnocráticas, reconocer la complejidad y la incertidumbre propia de los escenarios latinoamericanos y particularmente la Argentina, valorar los saberes prácticos y la experiencia directiva, ya mencioné a lo largo de la exposición, y construir enfoques más humanos, contextuales y realistas. De acá, con esto vamos finalizando. Bueno, gracias por el aguante y perdón por el exceso de tiempo, pero bueno, ahí tienen mis contactos para, en todo caso, seguimos intercambiando.